Bueno, efectivamente, la ironía de Roberto Ramírez siempre nos saca una sonrisa. Vamos a darle la bienvenida al canciller Javier González Olaechea, que está con nosotros. Le agradecemos su presencia y darse el tiempo para estar aquí en el estudio de Punto Final. Empezar con lo último que acabamos de ver. Ha sido una metida de pata, se ha ido de boca la ministra Galdo al poner ella misma, además como representante del gobierno, el tema de la posibilidad de una línea de negocio que era muy distante, prácticamente imposible, como el caso de los burros. ¿Cree usted que ha sido una metida de pata? Buenas noches, Mónica. Un gusto verte después del 9 de abril de 1995. Madre mía. Han pasado muchos años. Qué buena memoria la suya. Sí. Muy bien. El día del flash final de la primera vuelta de la elección entre el señor Fujimori y Pérez de Cuéllar. Y Pérez de Cuéllar, sí, me acuerdo. Correcto. Muy bien, ahora vayamos al tema de los burros. La respuesta del burro y después, si me permite, comentaré. Vamos a hablar de China, por supuesto, pero a propósito de lo que acabamos de ver. Me he informado, porque comprenderás que no soy experto en la materia. En burrología. En burrología. Las gestiones para el acceso a carne, estoy leyendo, y despojos de burros comenzaron en el año 2017. El proceso se inicia por una solicitud de China. Luego el intercambio de información respectiva y el envío de cuestionarios se iniciaron las negociaciones entre las autoridades sanitarias. Correcto. Pero ¿eso qué ha implicado para el Perú? China es un gran consumidor de piel de burro para producir eijao, una gelatina tradicional que se elabora... Lo acabamos de ver. Correcto. ¿Y qué significa esto? China importa entre 4 y 6 millones de pieles de burro al año y significa aproximadamente 7.800 millones de dólares. Correcto. Y entonces caso del Perú. Dentro del marco de los 13 acuerdos o notas o distintos instrumentos intercambiados, hay uno de ellos que se refiere justamente a esta posibilidad que fue a solicitud de China al inicio del 2017. Pero y que mi pregunta inicial era ¿por qué se pone en debate y a partir de una vocera del gobierno una de las posibilidades, probablemente la más remota o una de las más remotas en relación a el viaje de China? O sea, ha sido un error eso. O sea, hay que ser también... Usted es politólogo, sabe perfectamente que colocar yo un soy tema... doctor en ciencias políticas. O en ciencias políticas. Correcto. Muy bien. Ok. Pero sabe perfectamente que un debate, una discusión, parte de un vocero de gobierno y genera una situación de este tipo. Quizás no tenía la información a la mano, pero es información oficial la que yo te transmito en este momento en el marco de una visita a Estado que ha sido calificada por los propios gremios empresariales que asistieron, 13 gremios, como de muy importante. Ellos lo han hecho en comunicados y, por cierto, dentro del marco de una alianza estratégica que vamos a promover, favorecer, incrementar, yo te diría que, de acuerdo a las informaciones comparativas con otros cancilleres, una visita histórica. De acuerdo. Con muchos elementos, te diría que todos, prácticamente positivos y beneficiosos para el país. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. En el 2016 también Pedro Pablo Kuczynski empezó su primer viaje en China. Tuve la oportunidad de estar ahí, vi las posibilidades que tiene China y hoy es el tercer socio, digamos, en América Latina, un país como China. O sea, posibilidades existen. La pregunta inicial era si se metió o no la pata en incluir esto como debate y discusión que ha generado todo lo que ha generado. Esa era mi pregunta. Yo no he visto el programa al que tú te refieres, de manera que no te puedo dar la respuesta. O sea, la declaración de la ministra no la he escuchado. No la he visto, yo he estado, o posiblemente fuera, pero en todo caso no la he visto, pero está dentro del marco de lo que ha solicitado China, pero son 13 instrumentos. Ya. 13. ¿Cuál es el más importante, según usted? El más importante es el marco general que firmó la Presidente con el presidente Xi Jinping el último día, que es un acuerdo marco donde se incrementa todas las posibilidades de inversión
cooperación, donación, transferencia tecnológica en más de 20 puntos. Si tuviéramos que aterrizar en esos... más de 20 puntos, con el énfasis final de procurar tolerancia cero a la corrupción. Esto, bueno, eso está suscrito. Correcto. Es decir, es como dudar de la palabra del presidente chino o de lo comprometido entre en todo dos caso, gobiernos. También sabemos cuál es el régimen chino, que todo pasa, digamos, por el gobierno chino. Son sistemas políticos completamente distintos, Que ¿no? nosotros respetamos profundamente. Sí, seguramente. Y el mundo lo respeta, pero son distintos, ¿no? Somos distintos, somos dos culturas ampliamente valoradas como milenarias, y ese es el primer factor de aproximación entre China y el Perú. Y en segundo lugar, obviamente, la condición geoestratégica y geopolítica y económica de la costa peruana, el puerto y otras inversiones, porque hemos visitado, por ejemplo, en la ciudad de Shenzhen, que es el Silicon Valley de Estados Unidos, varias empresas, una ciudad que hace 40, 35 años no tenía más de 40.000 habitantes, hoy tiene más de 12 millones de habitantes, es una ciudad de rascacielos, todo es en inteligencia artificial. Pudimos ver los empresarios y la acotada delegación. Hubo inicialmente, digamos, toda una planificación, ha habido una inversión importante. Ojalá en algún momento pudiéramos hacer pilotos de esa naturaleza en nuestro país. Lima es una ciudad caótica de 13 millones de personas. Parte de los instrumentos es justamente también la cooperación para la planificación urbana, por ejemplo. ¿Tú te refieres a eso? Está contemplado en los documentos oficiales. Y tenemos tiempos, digamos, hay una buena intención en ambas partes. No solamente hay intención, sino que hay necesidad y oportunidad. Es decir, la necesidad en infraestructura, por ejemplo, en el Perú se calcula el déficit entre 100 y 120 mil millones de dólares. Esto quiere decir que también es una oportunidad. Por ejemplo, cuando visitamos la fábrica de automóviles eléctricos, que produce casi 4 o 5 millones de autos eléctricos, se los invitó también a poner una planta. ¿Hay alguna proyección de esa naturaleza? ¿Cómo recibieron esa propuesta? Muy bien, a todos nos dijeron, tanto el presidente de la República Popular China, como el primer ministro, como el presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Popular, nos dijeron que todo era posible, había solamente que, y por eso el plan conjunto, que así se llama, firmado, que es el acuerdo madre, es del 2024-2029, 5 años. 5 años, con lo cual... O sea, evidentemente trasciende el gobierno, ¿no? Trasciende al gobierno y obviamente es responsabilidad no solamente de los sectores, sino también porque eso fue remarcado por la Presidenta de la República, tanto en la conferencia que ofreció... ¿Podrían usted en un titular? Tanto en la conferencia que ofreció, como en todas las entrevistas con el sector público y el sector privado, de que se invitaran para que formaran parte los empresarios peruanos en todas las inversiones chinas, sean públicas o estatales. Pero ¿qué es lo más factible de acá al 26, antes de que ustedes se vayan, si es que eso ocurre? ¿Qué es lo más factible que puede ocurrir? Si eso ocurre, no. El gobierno termina el 28. La política en el Perú siempre es relativa. La intención del gobierno es concluir con el mandato constitucional. De acuerdo, pero si fuera así en el 26, de todos los acuerdos que han sostenido con la China en este momento, ¿cuál sería el viable con el que ustedes, digamos, dejarían el gobierno? ¿Cuál cree usted que podría aterrizar en un hecho concreto? Mira, por ejemplo, cuando visitamos el hospital de Shenzhen, donde todo se gestiona por inteligencia artificial y además de manera interconectada con la salud pública en China, obtuvimos la respuesta inmediata de una capacitación directa de transferencia tecnológica, de donaciones y de formación de médicos peruanos allí. Eso corresponderá al Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que cumplir el Perú para que esas donaciones sean? Dar los pasos siguientes, ya están los instrumentos. Acabamos de llegar de China, un viaje, por cierto, muy largo, y conforme al programa que fue enviado al Congreso de la República. Todo el programa se cumplió de acuerdo a lo ofrecido y sustentado. Bueno, Xi Jinping
¿ya confirmó que viene o no? Xi Jinping directamente no, en la cena oficial que fue magnífica, donde tuvieron la gentileza de tocar 4 canciones peruanas, desde el Cóndor Pasa, en fin, la Flor de la Canela. El canciller que yo tenía sentado a mi costado, el canciller chino, me confirmó que, esto oficialmente, que venían obviamente a la cumbre de APEC, que es el 15 y el 16. El 17 sería la visita de Estado para inaugurar el puerto de Chancay. Sí. Y la delegación ascendería a 350 personas aproximadamente de China, comprendiendo también, obviamente, que en el marco de APEC hay reuniones de funcionarios y del sector privado, en donde ya las proyecciones iniciales, Mónica, que teníamos cuando recibimos la presidencia pro tempore de manos del presidente Biden, que eran 10.000 asistentes, prevemos que puede llegar a ser 15.000. Un éxito total, lo cual evidentemente nos obliga a reforzar Hay todos los preocupación, canciller, en algunos sectores estratégicos, usted me señalará su punto de vista, de que probablemente el Perú se pueda convertir, se esté convirtiendo en un estado dependiente de China, es decir, por la cantidad de inversiones, porque es nuestro principal socio, porque otros países pueden mirar con preocupación esto. ¿Cómo lo mira usted desde el punto de vista del Cancillería? Me parece una pregunta muy pertinente, porque esa preocupación existe en algunas personas, pero yo recalco que en todas las giras que realiza la Cancillería, y obviamente también cuando lo ha hecho la Presidenta de la República, ha dicho con toda claridad que todas las inversiones extranjeras pueden venir de donde quieran, siempre y cuando los fondos sean lícitos y respeten las leyes peruanas. ¿Privilegios para determinados inversionistas o...? Privilegios para nadie, porque nosotros, y eso es una regla de juego del país... Y fiscalización también de empresas chinas, ¿no? Porque de todas las empresas, no solamente... Se han mostrado problemas en algunos casos. No solamente empresas chinas, sino de todas. No, en general, pero en particular me refiero, ¿por qué? Porque es el socio principal que tiene en este momento el Perú. Por eso la importancia de esa precisión que yo te hacía, que está en el acuerdo suscrito y en las palabras finales del presidente Xi Jinping en la cena, en la reunión de trabajo que sostuvo con la Presidenta de la República, con la delegación peruana, sobre la integridad. Déjeme preguntarle una cosa también específica, porque salió la información. En algún momento, en esa reunión importante, donde solamente habían personas vinculadas, invitadas, apareció un sobrino de cariño de la presidenta y su pareja. ¿Esto ya se ha determinado por qué es que estuvieron en el lugar? ¿De dónde provino la invitación y dónde aparecieron? Esa información yo la tuve, primero que ese parentesco de sobrino de cariño o no, yo no lo puedo determinar. Correcto, muy cercano entonces, en todo caso, si quiere. No formaron parte estos señores de la delegación oficial, no erogaron ningún gasto al Estado peruano, y entiendo, y así lo pongo, y así lo sostengo, que tuvieron contactos con sus contrapartes chinos, porque uno de ellos es presidente... O sea, ¿invitado por el lado chino? Uno de ellos es presidente de una cámara de comercio peruano-china, creo que con Chancay. En todo caso, no fueron acreditados por las autoridades. Y para cerrar el tema China, ¿es verdad que por comprar a último momento el pasaje del canciller costó más de $14.000? No, es absolutamente falso. Por lo que la información que tengo es $14.211. Estás muy Salió publicado en El Peruano 19 de junio. Estás mal informada, porque mi pasaje fue el primero que se compró hace 2 meses, o hacía 2 meses, porque en previsión a las fechas yo tenía que al regreso salir de Pekín a hacer parada en París e ir a la transmisión de mando de Panamá. La Presidenta dispuso, y ahí tuve que imponer un poco mi criterio, que todos los funcionarios, a pesar de que la ley dice que pueden más de 8 horas, me parece, los ministros de Estado viajar en
en clase ejecutiva, sí, que todos, incluso ella, viajaran en clase económica. Pero eso es normal. No es normal. Cuando tú haces una visita, porque, a ver, quienes conocen de esto, y hago la aclaración, cuando llega al destino oficial, sube el canciller de la República, sí, claro, entonces, o el director general de protocolo, en las primeras filas, e invita sí, a bajar oficialmente a la Presidenta, en correcto, este caso al Presidente Constitucional. No, eso estoy de acuerdo, podía simplemente viajar. No, lo que salió publicado era la información esa. Yo tuve que intervenir viniendo de Corea, enterándome que quedaba un solo puesto, y yo dije, bajo mi responsabilidad, aun cuando la Presidenta incluso había dispuesto no hacer escalas para dormir, correcto, o sea que de puerta de casa a puerta del hotel, aproximadamente 40 horas, con la adición que llegamos al hotel, y esto está filmado, y a las 12 de la noche instalamos el primero de varios consejos virtuales y despachos virtuales, el primer día hasta las 2:30 de la mañana. Okay. Entonces, la Presidenta de la República sí, no puede viajar en ninguna circunstancia en clase económica. Representa a la nación. Son decisiones que se toman a nivel político también. Es quien representa al Estado, representa a la nación y a todos los peruanos. El tema, el impasse que se ha generado con un funcionario de Relaciones Exteriores de Colombia, el señor Diego Cadena, quien afirmó que el centro poblado Isla Santa Rosa de Loreto no pertenece al Perú. Hubo un intercambio de comunicados, pero el comunicado que envía Petro, en realidad, no es claro, ¿no? Deja como en la nebulosa el tema de la soberanía de Perú respecto a esta jurisdicción. ¿Cuál es la situación? ¿Usted ha quedado satisfecho con la respuesta de Colombia? El comunicado no es del señor Petro, el comunicado es de la Cancillería colombiana. Cancillería colombiana, que representa al gobierno de Petro. Dice textualmente: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamenta el incidente presentado en la reunión de la primera mesa técnica de seguridad de fronteras. Correcto, pero no dice específicamente que en realidad es territorio peruano, ¿no? Y después, el día de hoy, Expreso, el alcalde de Leticia, frontera con el Perú, pide disculpas a los peruanos y lamenta las expresiones. Antes nos habíamos pronunciado. Sí, entiendo que se han pronunciado y ha habido un comunicado. Se ha levantado la voz. No hemos levantado la voz porque hemos señalado y hemos precisado. Los canales diplomáticos no son para que se levanten la voz. Levantar la voz quiere decir, señores, un momentito, lo que ha ocurrido no es correcto. La Cancillería ha procedido de la manera como se estila. En las prácticas diplomáticas convocó al encargado de negocios de Colombia inmediatamente, se le manifestó la extrañeza por estas declaraciones y todo está fijado en el Tratado de Límites Salomón Lozano. La pregunta inicial era, ¿está satisfecha la Cancillería con lo que ha ocurrido hasta el momento y la respuesta que se ha dado de parte de Colombia? Esa es la pregunta. Es una satisfacción, digamos, en el sentido de que baja el nivel de la tensión que originalmente se produjo tras las declaraciones del funcionario colombiano. Tenemos un canal de comunicación diplomático abierto para estos efectos, e inclusive hay obviamente un esfuerzo redoblado desde antes para dotar el distrito donde está Santa Rosa de mayores facilidades técnicas, profesores, puestos médicos y demás. Muy bien, bueno, me insisten que el monto que ha aparecido en el peruano del pasaje es $14.000. El monto es ese, yo no lo he negado. Pero me ha dicho que no es así, que estoy mal informada. No. Respecto al resto. $14.211. Eso es lo que cuesta un pasaje business comprado en clase ejecutiva con 2 meses de anticipación. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que ha costado. Eso es lo que ha costado, efectivamente. Perfecto, queda todo claro. Y finalmente, solamente en una línea si se pudiera, ¿se va a observar el proyecto aprobado en el Congreso sobre el tema de lesa humanidad? Está en evaluación en el gobierno y yo soy el canciller y no soy el portavoz ni el ¿Qué recomendaría usted hacerlo o no? En primer lugar, documentarme totalmente de lo que está
en manos del próximo Consejo y eventualmente el gobierno decidirá lo que corresponda. Entendemos es nuestro derecho. Y sobre lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿alguien ha dicho? ¿Sobre qué, por ejemplo? En el caso específico de la respuesta que se ha dado, la carta enviada por la presidenta y por el presidente del Congreso. Se refrenda el tema. Aquí tengo... ¿Hubo acuerdo de gabinete para que esa firma de la presidenta vaya en el...? La presidenta dirige la política exterior. No es necesario el que se refrende a través del gabinete. Para sostener lo que se sostuvo en la carta, claro que la ley señala que habría que tener un refrendo del gabinete, ¿no? Del Consejo de Ministros. Para una carta dirigida por la presidenta de la República, sí. No. Muy bien, canciller, le agradezco mucho. Gracias, muy Mónica. amable. Usted siga por aquí y yo me voy a seguir con el programa para el siguiente reportaje. Por primera vez entró una cámara al local